Listo, igual. ¿Está? Sí, ya. Va. ¿Qué onda, entonces? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de su podcast, nuestro podcast. A lo mejor ya estamos abandonados un rato, pero pues estamos aquí nuevamente en ¿Qué onda con mi dieta? En un capítulo que se va a llamar La evolución biocultural de los alimentos, donde vamos a estar yendo paso por paso a través de todo lo que es la evolución alimentaria que hemos tenido nosotros como humanidad. Y pues lo vamos a dividir en diferentes campos. Así que, ¿alguno quiere dar entrada al primer campo, chavos? Claro que sí, Johan. Vamos a empezar con la prehistoria, ¿va? Bueno, pues en la prehistoria es un tema pues muy complejo y, bueno, no complejo, perdón, muy extenso, pero como podemos comprender un poco, en esos tiempos se manejaba mucho lo que era la caza, la recolectación de frutos, de ciertas, ¿cómo se dicen? Especias, raíces. Y bueno, su alimentación se basaba mucho variaba mucho en su entorno, ¿no? Depende en qué entorno nos encontrábamos, podía variar su alimentación. Sí, justamente en el apartado del entorno es de que en la prehistoria no había algo que era como ahora sí, no eran sedentarios, eran personas nómadas. Por eso mismo estaba dentro de lo que es la caza, la recolección de alimentos, la pesca como sus principales fuentes de alimentos. Sí, ya más adelante vamos a hablar un poquito ya también de las culturas o de las civilizaciones que se fueron formando y obviamente la división que hay en cada una en torno a cómo se alimentaban, qué comían, y igual como su producción de, bueno, la caza cómo fue aminorándose o si siguió dando, por decir algo de lo más típico que hay, pues sigue siendo la pesca, ¿no? Pues eso sigue, hasta el día de hoy, pues se sigue dando, ¿no? Más aparte, bueno, ahí también fue lo del descubrimiento del fuego, en donde ahí ya empezaron a hacer sus dietas un poquito más digeribles, en cuestiones de lo de la cocción. Sí, justamente dentro de esta parte de lo que es la prehistoria, así como dice Angie, dentro de lo que fue el fuego, pues esto hizo que los alimentos sean más digeribles, más sabrosos, y inclusive esto tuvo repercusiones dentro de lo que son las apariencias físicas de las personas, ¿no? Porque no es lo mismo comer un alimento crudo, donde ocupas más fuerza, y justamente por eso ahora sí que todo esto que son los Homo sapiens, los neandertales, pues tenían facciones más fuertes, molares más fuertes, inclusive tenían más, y por lo mismo ellos necesitaban esa fuerza para poder descomponer los alimentos. Ya una vez que entró lo que fue el fuego, pues esto empezó a cambiar y pues a pasar de los años, pues inclusive cambió lo que fue de nómadas a sedentarios, que esto entra en otro campo, de cómo el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Incluso ahí tuvo un, ¿cómo se dice? Empezaron a crecer los lazos sociales. ¿Cómo que empezaron? No, o sea, a través de esto, o sea, la prehistoria, todo eso ya básicamente se jactaba de lo que era personas nómadas, pero hay una transición muy importante que es el siguiente parámetro que vamos a tocar, que son las civilizaciones antiguas, en este caso de México, que es cuando hicimos esa transición de nómadas a sedentarios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos vamos a enfocar ahorita un poco más para punto de explicación a lo que son las entidades, bueno, las culturas prehispánicas de Mesoamérica, que una vez que nosotros pasamos de nómadas a sedentarios gracias a lo que fue la agricultura, pues fue un cambio muy radical, ¿no? ¿Saben algunas de estas culturas que hemos tenido aquí en Mesoamérica? No recuerdo muy bien qué cultura fue o dónde empezó, pero de la que más recuerdo y lo que dice Angie de la cocción de los alimentos fue cuando empezaron justamente a ¿cómo se dice esto? Nixtamalizar. De la nixtamalización. ¿no? Sí, justamente ahí entra ese ámbito de cómo mejora la industria alimentaria dentro de la evolución del hombre, porque si empezamos siendo sedentarios, entra lo que fue los primeros cultivos, en este caso que fue la milpa, que pues como todos sabemos es la calabaza, el frijol y el maíz. Y hay que recalcar que el maíz era endiosado en todas las culturas mesoamericanas, el cacao, que inclusive existían dioses específicos del maíz. ¿Qué es lo que nos trae consigo todo esto? Es el simbolismo, ¿no? Sí. Que creo que ahí lo empezamos a ver más dentro de las civilizaciones. Sí, no, y un tema importante que comenta Johan es que, pues sí, justamente el maíz no solamente era un alimento, no era un símbolo también, no era algo sagrado, valioso, que hasta la actualidad, ¿no? Es algo que podemos decir. Y ¿qué
¿Qué No, de más? hecho decían que los humanos fueron creados a partir del maíz. maíz. Si no estoy mal, creo que fueron los mayas los que empezaron a decir que nosotros salimos a partir del maíz. Y eso es un dato bastante curioso de cómo pasamos de ser en la prehistoria simplemente alimentarnos, conseguir comida para pues sobrevivir, para sobrevivir, al punto de que ahora ya le estamos dando un valor simbólico o ritual a lo que son los alimentos, que es donde ya estamos entrando a lo de que venimos del maíz según los mayas. Y no solo de eso, sino también como empezó a evolucionar esa parte, también empezó a evolucionar como que las jerarquías dentro de cada cultura o de cada sociedad. Entonces ya desde ahí, desde ese principio, podemos ver y observar cómo es que las divisiones entre los, ¿cómo se puede decir? Los que tienen más riquezas a menos riquezas, también se ve la división y la diferencia entre ¿cómo se dice? La adquisición de ciertos alimentos. Sí, pero aunque dentro de esto, eso, justamente ese punto se vio más reflejado ya a partir de siglos modernos, porque en la prehistoria pues eran casi todos igualitarios, nada más cambiaban como ciertos aspectos, y dentro de lo mismo pues toda esta evolución trajo consigo lo que es podríamos denominarlo una herencia cultural a partir de, como las chinampas, que ese tipo de forma de agricultura pues trajo que se mejorara, que esto permitió que las civilizaciones pudieran evolucionar de otro punto de vista. Pues entramos a lo mismo, la milpa, que es la triada de Mesoamérica, que si quieren verlo hay en el museo de, ¿cuál fue el que fuimos apenas? Antropología. La antropología está mejor explicado de cómo el maíz es un dios acá, pero de los top globales. O sea, bastante bueno. Y pues una de esas, pues, ¿qué fueron? La Olmeca, la Huasteca, ¿cuál más? ¿Tolteca? Tolteca. La Huasteca. Sí, o sea, dentro de las civilizaciones prehispánicas. Y justamente dentro de esto, entraron, una vez que ya nos hicimos sedentarios, entraron las jerarquías. Que pues, aquí cada quien tiene su respectiva jerarquía dentro y alrededor de los alimentos, ¿no? Que a lo mejor, haciendo un paréntesis, actualmente, pues, en grupos sociales como la familia, cada quien tiene una jerarquía. Sí, como que esas tradiciones como mal acostumbradas o de antes, pero sí. Sí, que es lo de las, ¿cómo eran? Condicionantes de la cultura De la alimentaria. cultura alimentaria. Que es la condicionante social. Sí, de quién prepara, quién sirve y todas esas ¿Quién cositas. sirve? ¿Quién come? Que Las ahora le dicen porciones. machismo, ¿verdad? Pero pues cada quien. No, pero sí, es justamente como que estas normas que a lo mejor no se Reglas. dicen, pero ya lo sabemos inconscientemente de quién va a preparar, quién va a servir, dónde se va a sentar cada quien, si se suben los codos a la mesa, si se puede ver el celular, lo que sea. Pues a partir de eso es como que se siembra esa semillita de las jerarquías sociales que están alrededor de los alimentos a un futuro, ¿no? Sí, que como en la actualidad lo podemos ver, ¿no? Hoy en día, de hecho, pues justamente todas esas jerarquías todavía las seguimos manejando. Bueno, a lo mejor ya no tan recalcadas, pero pues todavía hay muchas familias que pues sí, ¿no? Se sabe a lo mejor como quién va a servir, quién va a estar ahí, o sea. Y más que nada eso se refleja más como en los pueblos, como que en las ciudades ya está menos normalizado, por así decirlo, y en los pueblos es donde se refleja un poquito más todo ese tipo de jerarquías. Sí, como las zonas rurales, ¿no? Donde más también están marcadas ese tipo de jerarquías, pero pues bueno. Pero bueno, ya No, nos sí, fuimos sí, muy sí. lejos. No, pero sí, No, pues es dentro de lo dentro que son lo de de- las sí, dentro de- civilizaciones prehispánicas, pues creo que podemos resumir que pues, es el inicio de ser sedentarios, en la evolución de la agricultura, más aparte también entramos a lo de las jerarquías, los rituales simbólicos, lo de la Y nixtamalización. también ahí es donde se que- empiezan como ya a domesticar. Sí, los no, animales, sí. no, eso fue después, hasta No, que entró la eso fue colonización. No, preciosa, eso va después. Eso va, justamente eso va después, que fue hasta que llegaron los Españoles. que entraron los cereales, los lácteos, el ganado, y pues cambia. No se me pierda, chaval. Sí. Eso, Discúlpenme. dio spoiler un poquito de los siguientes capítulos. No, pero sí, dentro de lo mismo entramos al punto de alimentación en el Mediterráneo, que sería ahí como que el siguiente punto después de lo que son las culturas prehispánicas, donde, ¿qué es lo que tenemos? Pues es pasando del mar Atlántico, ¿no? Si no tengo mal. Y pues sembraron bases alimentarias para todo el mundo, como son el trigo, el olivo y el vid, ¿no? Ahora, dentro de esto, ¿qué podemos decir de la cultura alimentaria de Mediterráneo? Ahí sale el pan. El pan. Muy bien. Ajá, sí, sí. Menciónala ya en tu audio. Ya el pan, el vino, no sé,
Bueno, No sé qué más sale. un dato importante fue que la agricultura y el comercio marítimo fue clave, donde entraron los griegos y los romanos, y pues bueno, ahí fue, ¿cómo se dice? Pues bueno, más que nada para el intercambio, ¿no? De ciertos productos y de ciertas técnicas o especies, perdón. Sí, y justamente en el Mediterráneo, que es como todo este lado más de Europa, pues tenemos que se empieza a tornar como que justamente lo que había mencionado Leo hace rato, como esas jerarquías de estatus, que ya el alimento no solamente es para sobrevivir, sino que también te forma un estatus, ¿no? Ya generó una Que, por ejemplo, los romanos hacían los banquetes para mostrar el poder o poder un estatus, ¿no? Un banquete enorme es de que pues eras de acá, de los top. Creo que sí tiene que ver un poquito más con lo que mencionaba Angie, pero igual creo que los que eran los meros medios o los más picudos, creo que solo consumían especies. Sí, solamente, ¿no? Sí, las especies en el Mediterráneo siempre han sido valiosas. Ajá. Entonces, Un minuto. Ahí. ¿De los más? No, o sea, tenemos que se deje un poquito. Ya. No creo, está volando un dron. No pasa nada, pues sigamos. Y ahí tú te encargas. Y ahí tú te encargas. Este es un pequeño bloque. Y bueno, Bueno, o sea, sigue. Bueno, también ahí en el Mediterráneo podemos decir que para Grecia, bueno, en Grecia el comer bien era parte del equilibrio y de la filosofía de la vida, ¿no? Era un dato por ahí importante. Sí. algo que puedo decir con lo que lo podemos hacer o retribuir es como, o cómo lo podemos relacionar en nuestra carrera, es de que pues con lo que tenían con lo que cazaban en ese entonces, pues era como hacer un plato del buen comer con lo que tenían, que era lo más típico, ¿no? Que era el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces de esos tres alimentos tenías que complementar tu plato de buen comer. Y obviamente pues más aparte lo que se tenía a la mano, ¿no? Que es el agua y todo eso, lo demás. Vamos a hacer un pequeño corte porque hay un dron volando por aquí. Y un chingo de moscas. Así que, pues un poco molesto, ¿no? Ya, perdón por la pequeña interrupción, pero pues la verdad no contábamos con que un señor se pusiera a grabar con su dron. Pero pues ya podemos resumir de que dentro de la edad mediterránea pues se hizo más marcado lo que son las jerarquías sociales dentro de lo que es la alimentación, ¿no? Ahora, posteriormente continuamos con lo que es la Edad Media, ¿no? De la Edad Media, ¿con qué quieren empezar? ¿Les parece que empezamos con lo de la religión? Muy bien, vamos a empezar con la religión. ¿Empiezas? Pues obviamente como un poquito más avanzado, pues obviamente la Edad Media, hay, no quiero decir como que prohibiciones, pero como que sí hay ciertas restricciones, ¿no? Empieza más el control. Ándale, un control, ajá, sobre qué no puedes consumir, qué días sí, qué días no, porque más adelante algunas religiones hacen como un tipo de ayuno muy prolongado. Entonces, al final de cuentas, pues también eso es como se podría decir que es una transculturización. Sí, sí, ¿no? Sí, justamente otro tema importante ya de la religión es que, pues bueno, esto directamente afectaba a la dieta de la gente, ¿no? O sea, ya tenían, como dices, ese control de ciertos alimentos. Y pues bueno, como lo mencionas, ya existían los ayunos, me parece. Entonces, pues sí, ya se marca más esa división de lo que es el tema de la religión. Y incluso empezaban lo que eran las jerarquías. Sí, y justamente dentro de la religión, pues está mucho también la clase social alta o la clase social baja, que en este caso, pues la clase social alta podemos definirlo como la realeza, y la clase social baja era pues el pueblo, ¿no? Que era muy marcado de, si eres de realeza, tienes derecho a comer carnes, a comer vinos, buenas cantidades de azúcar, y si eras ahora sí que, pues de un pueblo, o simplemente eras un campesino, pues comías lo que eran las coles, cerveza muy baja en alcohol, o simplemente panes pues que no tenían los nutrientes necesarios. Y pues empezaba a marcar todavía esta jerarquía en cuestión del estatus social, donde la realeza tenía mucho y el campesino tenía poco, ¿no? Y a pesar de eso, sí, a pesar de que tenían alimentos muy buenos, los nutrientes que tenían pues no eran los mejores. Los óptimos. Ajá. O sea, muchas veces los campesinos estaban mejores nutridos que la realeza, porque la realeza al comer puro lo que son carnes rojas, pues no tenía las vitaminas, no tenía otro tipo de cosas. Ajá, justamente. Y creo que eso era como lo más destacado de lo que es la Edad Media.
ya que pues se sigue como que este marco, ¿no? Pero sí hay que recalcar que la condicionante religiosa es algo muy de esta época. A lo mejor en el ámbito, ¿qué era? ¿Cristiano o no? Era cristianismo, ¿no? Cristianismo por los ayunos. Ujú. Era cristianismo y como lo había mencionado, eran los ayunos y como todos eran muy ortodoxos dentro de este ámbito, pues se respetaba mucho, ¿no? O sea, ahora sí que la religión marcaba demasiado estas pautas de cuándo sí, cuándo no y cómo se debe de comer, ¿no? Y va relacionado, como lo que habíamos platicado hace rato, de las condiciones sociales, donde pues se marca mucho, a pesar de que lo dijo de chiste Leo, sí estaba muy marcado este machismo o ese pensamiento conservador donde el hombre se sentaba y comía nada más y la mujer era la que preparaba, ¿no? Entonces, ¿algo que quieran agregar más de la Edad Media que haya que aportar? Pues ya para finalizar, bueno, aquí un alimento que es clave o fundamental pues son las especias, ¿no? Las especias eran símbolo de riqueza en ese entonces de la Edad Media y pues bueno, yo siento que es un alimento importante o a recalcar en esta edad. Ah, sí, de hecho. Y más que nada la pimienta y la canela. También Sí, eran sí. como si fuera oro para ellos. Entonces, Y también se adquirieron como nuevas formas de conserva de alimentos, como que son los encurtidos o los ahumados. O sea, dentro de lo que son los monasterios, pues de una u otra forma también dieron algo positivo, que fue como que todo alta tecnología, por así decirlo en su momento, que es esas nuevas formas de poder tener conservas de alimentos para que pudieran, ahora sí que durar más tiempo, ¿no? Ahora, por último, tenemos el de... el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Fíjate, ese, ¿por qué quieren empezar? Que pues bueno, vendría siendo como el intercambio y ya donde empieza lo del el mestizaje. Sí, ese pues justamente es el encuentro donde pues ya choca todo este lado de Europa con América y entramos a lo que es la época de la conquista. Básicamente, porque fue cuando se empezaron a hacer este mestizaje, que creo que era la época de la transculturización, ¿no? Sí. Así que por ahí hay un mapita que nos enseñaron en la escuela. Se Que- los pasamos. Véanlo. Indígena, hispano, petrolero y global. Pero dentro de esto mismo, pues se marca esta transculturalización donde pues llegan unos chavillos allá de España, las Europas. agarran a los prehispánicos y pues nos metieron buenos alimentos. A mí me encanta el cereal. Me encanta el cereal. No, y el vino. Ay. Sí, pues son cereales, ganado, Lácteos. Lácteos. especias. Que hay que recalcar que muchas especias también vinieron de Asia. Que El arroz, no creo que más. La avena. bueno, El arroz. todo Dejámoslo en arroz. pasamos que del mar Atlántico para acá ya se chocaron, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que nos provoca todo eso? Una dieta rica en altos carbohidratos. No, esas fueron las prehispánicas, chavo. No. La dieta alta en carbohidratos es en la época prehispánica. Y después creo que aquí me parece que se llama dieta mixta. Ok. Que es ya cuando se relacionan y se consigue este intercambio biocultural donde se mezcla la cocina pues europea, asiática sí. con la cocina pues en este caso la- prehispánica. Bueno, sí, prehispánico. Sí, prehispánica. Qué bueno ahorita que recuerdo eso, también hacen muchos platillos famosos, típicos que se siguen dando, bueno, seguimos comiendo hasta el día de hoy, y uno de ellos es el mole poblano. Sí. Y justamente fue en la época independiente, ¿no? Ah, Sí, en la época independiente donde ya se empezaron a hacer más marcados este tipo de... Pues ya que se normaliza, cuando ya se normalizaron la entrada de nuevos ingredientes, pues empezamos a ver más cocina, más qué tipo de técnicas nos sirven más para cultivar, para preparar, y pues se obtuvo el mole poblano. y con la conservación de las mismas. Sí, de hecho creo que a todo este tema se le llama el mestizaje culinario, ¿no? Que es cuando ya entra lo que tú comentabas, Johan, entran las cocinas tradicionales y bueno, pero creo que también en esta época se siguen marcando mucho las clases sociales, ¿no? Sí. Aparte todo esto es la base de la ¿cómo se diría? Gastronomía moderna, ¿no? Sí, pues al final del día actualmente manejamos todos esos nuevos alimentos más los que ya teníamos, son las bases en este caso de la gastronomía mexicana, que ahorita ya por lo que fue la FAO ya estamos marcados como, no, la UNESCO, perdón. Ah, sí. Por la UNESCO ya estamos reconocidos que nuestra gastronomía es un parte de patrimonio cultural Patrimonio del mundo. Desde Así el que eso es un buen 2010. dato. Eso fue en 2010, justamente de la UNESCO nos reconoció por eso. Porque pues por la historia, por la diversidad, por otro tipo de aspectos, pues nos dieron esa equivalente. Y fue hace poco, o sea, 2010 estuvo súper bien. Y pues bueno, creo que a partir de ahí entraron muchos, pues los recetarios de hoy en día.
O sea, la receta, las técnicas, todo. Y pues a la fecha, ¿no? Creo que ha sido todo un caos la evolución. Exacto. Aparte la modernización de los alimentos. Ahora que le agregan que dizque chocolate y no sé qué tanto al mole. Un poco de que le coca. echan- ajá, que le echan coca. Échenle coca. Y- Sí, pero pues si nos damos cuenta con eso, la alimentación pues viene desde tiempo atrás, ¿no? Y es como lo hemos comentado ahorita, pues ya cada persona o cada individuo le va agregando su toque, ¿no? Sí. Y pues ahora sí que una vez recapitulando de que empezamos simplemente con el fuego como técnica de cocina, en este caso en la prehistoria, a lo que tenemos ya como algo más desarrollado en la época del siglo XVI, XVII, que ya empezó a ser como que lo del mole, es un cambio muy radical. Y creo que hay que tener importante que toda esta evolución culinaria no solamente es un alimento para satisfacer nuestras necesidades biológicas, sino que es un contexto en el cual nosotros tenemos nuestra identidad, la herencia que nos ha dejado nuestras generaciones tras generaciones tras generaciones, y es un sentido de pertenencia, tanto individual como colectivo, ¿no? O sea, toda esta evolución solamente ya cuando se vayan a darse unos taquitos o pues un mole o un tamal, eso lo conseguimos a partir de toda una evolución de siglos. Sí, no, y justo otro tema, bueno, igual para comentar esto, pues es importante ver cómo desde el fuego desde la prehistoria hasta la nixtamalización, pues bueno, refleja un cambio o más bien refleja cómo nos hemos adaptado, ¿no? Sí, Entonces es algo, pues bueno, para mí algo padre, algo bien, cómo nos adaptamos a los cambios, ¿no? Exacto. creo que podemos concluir que la evolución de los alimentos, tanto como biológicos, tanto psicológicos, como sociales, ha sido algo muy, muy complicado, muy complejo, pero se ha logrado. Se ha logrado y a partir de esto tenemos la identidad, y en este caso pues nuestra identidad somos mexicanos, Claro. que es algo que compartimos, así que creo que podemos concluir con eso, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, podemos terminar con esto y pues bueno. Dale, y muchas gracias. Esto fue el capítulo de Biocultural la evolución biocultural de la alimentación. Pues no sé, ¿qué quieren despedir con algo ustedes? Pues síganos en nuestras redes Sociales, sociales, ya saben. suscríbanse. Ya saben, aquí abajito. La cajita. Dale, chao.